este ciclo de clases con esta primera sesión que se denomina la deconstrucción del castigo. Entonces, necesito que participen y ya saben, utilizando esta maravilla tecnológica, levantan la manita en el Zoom y desde ahí yo les otorgo bueno, Now me ayuda a pasarles el micrófono para que me contesten porque es una clase sumamente interactiva, ¿de acuerdo? Bien. Venimos todos a aprender, así que no se presionen y esta es una clase introductoria que tiene como objetivo que reflexionemos. Eso es lo más importante. Entonces, nada más déjeme hacer una pregunta. Now, ¿lo estás transmitiendo en el Face para el grupo, para los que no pudieran entrar? No, doctor, como ya había iniciado, no permite empezar la transmisión después. ¿Y se quedó mucha gente afuera? Sí, pero estamos grabando, lo voy a subir a YouTube si es posible y si no les paso el link y ya la próxima sesión la transmitimos directo. ¿Y esta no se puede ahorita transmitir en YouTube? Lo intenté, pero como no estaba habilitado, no me da la opción. Si quiere, le paso a la administración y usted intenta. A ver, vamos a ver. Un minutito, ¿sí? Vamos a ver si podemos hacer la transmisión. ¿Ya estoy habilitado? Ya me vi. Vamos a ver. Bien, la clase se denomina la deconstrucción del castigo. Vamos a platicar de ello en los siguientes términos. La primera pregunta que les quiero hacer es, ¿qué entienden ustedes por castigo? ¿Quién me quiere platicar? Levanten la mano. Y también aprovechamos, dan su nombre y me dicen de qué parte del país están conectadas, por favor. ¿Qué es el castigo? iPhone de Brenda. Buenos días. Yo tengo entendido como castigo la consecuencia de una acción, bueno, si ya lo llevamos al derecho penal, de una acción ilícita o contraria a derecho. Ok, ¿de dónde te conectas? De Texcoco. Bien, gracias. Paola. Hola, buenos días. Bueno, yo entiendo como castigo a sancionar una acción que va en contra de las leyes o de algo que es lícito para nuestro Código Penal o para cualquier ley de nuestro país, ya que es ya que tenemos entendido que es una acción a sancionar una acción o una omisión en dichos términos. Ok, ¿de dónde te conectas? De Oaxaca. Muy bien. Y una más, Clara Osorio. ¿De dónde te conectas? Buenos días, doctor Regino. Soy del Estado de México. Pues yo considero que castigo es la sanción que lleva a alguna persona por cometer alguna falta o un delito. Ok, bien. Vamos a dejarlo ahorita así en esas participaciones, gracias, para que podamos ir avanzando. Continuaré haciendo preguntas más adelante. Bien, creo que todos tenemos una concepción de qué es un castigo y que el castigo es una reacción, diríamos, ¿no? Es como una respuesta a algo que ocurrió previamente, a un hecho que ha ocurrido, tiene como consecuencia un castigo. Esta pregunta que me voy a hacer es para poder continuar. ¿Por qué se tiene que conectar un castigo con un hecho? ¿Por qué razón? ¿Cuál es, quién dijo que hay que hacer eso respecto de un hecho? Pero para poder analizar esta situación, les quiero hacer la siguiente pregunta. Y ahí van a levantar su manita quienes vayan a participar. Ahorita les voy a ir bajando la manita a quienes la tienen levantada y si ustedes me ayudan bajando también sus manitas, porque voy a hacer la pregunta siguiente. Si partimos de que el castigo se impone porque se hizo algo que amerite ese castigo, la pregunta aquí es, ¿nacemos buenos o nacemos malos? ¿Quién levanta la manita?
Recuerden decirme de dónde se conectan, por favor. Nayeli Farfán. Hola, buen día. Yo me conecto del Estado de México y de acuerdo a lo que, bueno, a mi pensar, yo pienso que no nacemos ni buenos ni malos, sino que es un conjunto de situaciones los que nos hace cometer, pues, conductas buenas o malas. Ok. Dulce María, ¿de dónde te conectas? De la Ciudad de México. Bueno, yo pienso que, bueno, es como un poco más de criminología, ¿no? Que hay patrones en donde pues las personas se vuelven personas antisociales por alguna violencia familiar o tal vez por algún tipo de violación. Y sí, no creo que se nazca buenos ni malos, pero sí, según la criminología, sí hay como en psicología, como que sí nacen un poquito con alguna enfermedad psicológica o algo así. Bueno, es mi punto de vista, no sé. Ok. Viridiana Campos. Buenos días. Desde mi punto de vista, considero que no existen personas buenas ni malas, pero sí depende tanto el entorno social como familiar, la forma en la que se desarrollan dentro de la sociedad para saber si son buenos o malos. Ok. Ahora la pregunta es siguiente. La pregunta siguiente es, ¿qué es bueno y qué es malo? Quienes ya participaron, bajan su manita y ahorita voy a ir escogiendo la manita levantada. La pregunta es, ¿qué es bueno? ¿Qué es malo? Arlet Muñoz, ¿de dónde te conectas? Buenos días, doctor, de la Ciudad de México. Pues, bueno, mi consideración y respecto a lo que decía mi compañera anterior, tiene que ver bastante con el entorno social en el que crecemos. Pues, digamos, si estamos creciendo, si un niño crece en un entorno en donde hay violencia, en donde hay delincuencia, pues él lo va a ver normal, entonces va a ser como bueno a su manera de ver, y para la sociedad puede ser malo, pero es muy subjetivo, porque a lo mejor de eso vive, y para ellos puede ser bueno. Creo que mucho en el desarrollo. Ok, gracias. Laura Brenda, ¿de dónde te conectas? Buenos días, de la Ciudad de México. ¿Qué es bueno y qué es malo? Yo he visto que es conforme a la costumbre y lo que establece la sociedad. Por ejemplo, a través de eso estipulan qué es bueno y qué es malo. Ok, ok. Jania Trejo, ¿qué es bueno y qué es malo? Buenos días, doctor. Soy Jania Trejo de la Ciudad de México. Para mí, lo bueno y lo malo depende de dos cosas. Número uno, en una perspectiva personal, diría que lo bueno es todo aquello que eleve el espíritu, ¿no? Que aporte el desarrollo del ser humano, basados quizá en esta perspectiva del super yo que nos desea Nietzsche, todo aquello que todavía ni conocemos, pero que eleva el espíritu. Y, por otra parte, podría decir que lo bueno y lo malo depende de meramente la sociedad en la que nos desarrollemos. ¿Por qué? Porque hay un juicio y una calificación implícita de lo bueno o lo normal y lo patológico, pues. Entonces sería bueno todo aquello que se considere normal y todo aquello que sea patológico, todo aquello que vaya en contra de la normativa establecida, sería lo malo. Ok. Ahora, va la siguiente pregunta. Quienes ya participaron, gracias, ahí pueden bajar su manita. La siguiente pregunta es de este modo. ¿Quién va a determinar lo que es bueno y lo que es malo? Alba Solano. Buenos días, de la Ciudad de México. Yo creo que eso lo determina la sociedad. Podemos decir que lo bueno va a ser lo que es ilícito, lo lícito, y lo malo es lo que es ilícito, y eso lo podemos encontrar dentro de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ok, Alba, gracias. Mónica Blanco.
Hola, buen día. Doctor, disculpe la interrupción. Es que creo que puedo compartirlo en el grupo de Facebook para que las demás compañeras vean su Adelante, si conferencia. puedes. Sí, me Adelante. permite. Mónica, las compañeras no todas están en el grupo de Facebook. El grupo no está actualizado y tenemos muchas nuevas que son las que no pudieron entrar. Por eso es que ya les di el plan de cómo es que se va a resolver. Ok, Ok. bien. Ok. Karina Lisset, ¿de dónde te conectas? Hola, ¿qué tal? Del Tejupilco, Estado de México. Yo pienso que pues la sociedad en sí determina qué acción para ellos es buena y qué acción es mala. Nosotros somos los que determinamos en sí qué es lo que tomamos como algo bueno o algo malo, porque para mí, por ejemplo, una acción puede ser muy, muy mala y para la persona que lo cometió puede llegar a ser buena o no tan mala. Ok. Y vamos con Zulema Ángel, ¿de dónde te conectas? Zulema. Bueno, vamos con Paola Aguilar. Sí, buen día. Del Estado de México. Bueno, en cuestión a lo que mencionaba sobre quién castiga lo bueno y lo malo, considero que dentro de la sociedad pues entra esta parte de lo que son las ideologías morales y entonces la misma gente es la que castiga como en este tema, ¿no? Y en ámbito jurídico, que es lo que nos compete, pues considero que sería el derecho, ¿no? Él buscaría la manera de castigar de una manera o de sancionar de una manera justa, que fue lo, en este caso, no malo bueno, sino que fue lo ilícito, ¿no? Ok. Bien, si se dan cuenta, a ver, les voy a hacer otra pregunta que ya no tiene que ver con lo bueno y con lo malo, pero a ver. Ustedes, quienes están estudiando Derecho y que tienen familia o que tienen gente cercana, pero que las conoce desde antes que empezaran la carrera de Derecho. Y dígamelo aquí entre nos, de aquí no sale, ¿eh? De aquí no va a salir. ¿Les han dicho que ya cambiaron su forma de hablar? ¿Y no les han dicho que a veces ya ni les entienden? Sí. ¿Verdad? Sí, Sí. ¿verdad? Sí. Así me quedé Sí. yo también. Así me quedé yo también ahorita con las respuestas que dieron, porque vean hasta dónde llega la ideologización normativa. Hablaron de hecho ilícito, hablaron de cuestión moral, hablaron hasta de la Constitución, hablaron de sociedad. ¿Se dan cuenta cómo ya están ideologizadas en lo normativo? Y cuando decimos qué es bueno y qué es malo, pues lo que diga la ley o lo que diga la sociedad. Pero imagínense, esto nada más para reflexión, ¿ok? Imagínense cuando me dicen, es que la sociedad, ok, yo preguntaría, ¿la sociedad de alumnos? ¿La sociedad de médicos? ¿La sociedad de ingenieros? ¿La sociedad de La Paz, Baja California, es igual a la sociedad de Chetumal, Quintana Roo? ¿Se dan cuenta entonces cuando empezamos a decir, a ver, espérate, stop, ¿de qué estamos hablando? ¿De cuál sociedad? Porque quizá para los rarámuris, o para ser más concreto, para los pueblos originarios de Nayarit, ahorita se me está escapando el nombre de esa población, que consumen ayahuasca, que consumen peyote, para ellos es bueno, ¿cierto o no? Porque es parte de su cultura, pero para otras regiones, latitudes, decir, no, eso es prohibido, es un delito. Entonces, estamos viendo que hablar de un castigo es una construcción y hablar de bueno y malo es también una construcción. Entonces, la pregunta siguiente es, ¿quién va a definir qué es bueno y qué es malo? ¿Qué me dicen? Andrea, Fernanda, ¿de dónde te conectas? Hola, buenos días, doctor, de la Ciudad de México. Creo que quien define qué es bueno y qué es malo es la misma, pues, o sea, sí siento que sea la misma sociedad dependiendo de sus usos y costumbres.
y dependiendo igual de la ética y moral que conlleven ellos. Y siento que nosotros como humanos nos guiamos mucho por seguir a los demás. Entonces, si los demás tienen la misma idea de que algo está mal, eso es lo que consideran malo. Y los demás, si consideran que algo está bien, es lo que los otros seguimos como patrón de que eso está bien. Aunque a veces no nos parezca, mucha gente se guía por lo que está viendo en mayoría. Ok. Ashley Martínez, ¿de dónde te conectas? Buenos días, soy de Nuevo León. Bueno, yo pienso que también depende mucho de nosotros como individuos, porque también, o sea, como dicen, sí, muchas veces nos dejamos llevar por la sociedad en la que estamos o el grupo en el que estamos, por nuestra familia, pero también digo que es algo individual porque muchas veces, o sea, sí se llegan a dar casos en los que, aunque nosotros estemos viendo que nos dictan algo como bueno o como malo, nosotros nos damos cuenta de que realmente no es algo bueno o de que realmente no es algo malo. Y por eso yo pienso que también es algo como que individual. Ok, bien. Y por último, en esta temática, Linda Lucía Álvarez, ¿de dónde te conectas? De Ensenada, Baja California, licenciado. En mi opinión, el que define qué está bien o qué está mal, en específico lo malo, es el legislador, el poder encargado de hacer las leyes. Ellos definen y describen en específico qué está mal y yo siento que ellos lo hacen basados en la sociedad en la que están. Por eso es que cada estado tiene un código penal del estado de Baja California, del estado de otros estados, de Baja California Sur. Es diferente en el contexto de su sociedad, de cómo se están desarrollando para ellos lo que es malo en este momento que están viviendo. Ok. Voy a aprovechar la respuesta de nuestra colega Linda Lucía de Baja California y vean a dónde las voy a llevar ahora. Ella refiere que quien determina lo que es bueno y lo que es malo es el legislador. Bien. La pregunta siguiente es, ¿cuándo nació el derecho penal? ¿Cuándo nació el derecho penal? ¿Nació cuando se le definió o el derecho penal como esencia siempre ha existido? ¿Quién me quiere dar su opinión? Amalia Lorraine, ¿cómo estás? Hola, buenos días, doctor. Soy Amalia Castillo del Estado de Nuevo León. Yo creo que el derecho penal nació desde, o sea, desde hace mucho, bueno, desde hace muchísimo tiempo y creo que ha existido más bien desde siempre. Nos damos cuenta desde el ojo por ojo, diente por diente, porque la necesidad del ser humano es de que si me hacen algo, pues yo me siento en la necesidad de hacerlo también, porque me perjudicaron, me lastimaron en mi persona. Entonces, antes de que se conceptualizara como tal, creo que ya existía. Gracias, Amalia. Daniela Bernal, ¿de dónde te conectas? Hola, buenos días, doctor. Daniela de León, Guanajuato. Yo creo que el derecho penal siempre ha existido desde cómo nuestras civilizaciones antiguas regulaban su comportamiento, como por ejemplo los mayas, etcétera. Ok, Daniela. Imagínense esas antigüedades donde no había poder legislativo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si no había poder legislativo, ¿quiénes se encargaron de decir qué era bueno y qué era malo? Tendremos los mismos cánones, los mismos estereotipos, los mismos, entre comillas, valores que existieron hace siglos antes de que apareciera el Estado. ¿Qué opinan de ello? Osiris, Noemí, ¿de dónde te conectas? Buenos días, me conecto del Estado de México. Yo considero que siempre han existido, bueno, en Roma simplemente se perseguía el hurto, el robo, las estafas, defraudaciones, eso me parece que son delitos graves. Ok, muy bien. Claudia España, ¿de dónde te conectas? Buenos días, del Estado de México. Pienso que el derecho penal ha existido desde siempre, ya que el ser humano
tiene como la necesidad de castigar. O sea, tal vez no existía el legislador, pero como personas tenemos el criterio para juzgarlo y determinar lo que para nosotros podemos definir como bueno o malo. Y de ahí la necesidad de castigo, y es por eso que puedo decir que existe desde siempre. Me gustó lo que dijiste de necesidad del castigo, porque es un tema interesantísimo. Lo vamos a ver al ratito. ¿Realmente se necesita el castigo? No me contesten ahorita. Y vamos por la última de este bloque. Helen Mugarte, ¿de dónde te conectas? Hola, buenos días. Me conecto de Yucatán. Lo que yo considero es que desde el derecho penal ha existido desde siglos atrás, simplemente no había habido su codificación. Entonces, por ejemplo, podemos hablar del Código de Hammurabi, entre otros. La gente siempre ha determinado el rol de una persona que tenga una condición de superioridad y que las personas lo sigan. Y esta persona ha establecido lo que es bueno y lo que es malo. Pero, por ejemplo, yo pienso que aunque haya algo establecido que sea determinado como bueno o malo, todo depende de la persona que lo siga. Ha habido muchos casos que han analizado las comisiones de derechos humanos sobre culturas indígenas que tienen prácticas antiguas, por ejemplo, que el padre tenga, a la manera que ellos lo manejan, que le quite la virginidad a su hija y luego sigan la siguiente, el esposo, por ejemplo. Dentro de esas comunidades indígenas son tomadas por buenas las prácticas. ¿Qué pasa? Cuando las personas de esa misma comunidad comienzan a analizar los hechos y se dan cuenta que no son los correctos, una persona manifiesta que no se siente cómoda con la situación, se aperturan a la globalización y se dan cuenta que existen legislaciones que los protegen. Entonces, a partir de ello, empiezan los cambios de conducta y cada persona determina si la acción que están cometiendo en ese momento es buena o mala. Bien, qué interesante, Helen. Pues sí, miren ustedes, quien determina lo que es bueno y lo que es malo no es la sociedad, no es el legislador, es quien detenta el poder. El poder es lo que está detrás de todo esto. Un poder que necesita castigar para ser poder. ¿Se han puesto ustedes a pensar qué sería del derecho si el derecho no tuviera sanciones? Imagínense, un derecho que no castiga, ¿de qué serviría? Por ejemplo, Lisbeth Santos, ¿de qué serviría un derecho sin castigos? De hecho, bueno, los castigos sirven para poder tener un control en la sociedad mediático. Es por eso que a veces cuando infringen una determinada violación a las leyes, es por eso que se les da un castigo. Ok. Dulce María Hernández, ¿de dónde te conectas? De la Ciudad de México. Bueno, yo estoy en contra de que sea tanto castigo, porque en sí sigue habiendo delincuencia. Entonces lo que debe de haber es un mejor gobierno, ¿no? Bien, ese es un buen dato, ¿eh? Ahorita lo vamos a retomar lo que dijo Dulce. Ali Alcántara, ¿de dónde te conectas? Buenos días, doctor. Podría regular entonces ninguna conducta y no habría ningún ejemplo para que las demás personas no lo hagan. Ok. Ahora voy a hacerles otra serie de preguntas. Voy a ir escogiendo tanto de quienes tienen la manita levantada como quienes no la tienen levantada para este ejercicio que voy a realizar a continuación, rápidamente. Si a lo mejor alguien no escucha, pues me paso con otra persona. Irlanda Romero, ¿andarás por ahí? Sí, doctor. Muy bien, gracias Irlanda, mucho gusto. Irlanda, va a quedar aquí entre nosotros, ¿ok? De aquí no sale, de las 300 que están, no va a salir. ¿Qué estarías haciendo tú en estos momentos si no hubiera sesión? ¿Qué te gustaría estar haciendo? Bueno, particularmente pues entreno una actividad física. No, tenías que haber dicho dormir, estar... Sí. No.
Va a estar lindo, ¿no? Devani Rodríguez, ¿tú qué harías? Yo sí dormir. Muy bien. Ahora, si te gusta mucho dormir, ¿eso cómo se llama? ¿O cómo le dicen cuando te gusta mucho dormir? A mí me dicen floja. Muy bien, sí. Pero en general, ahora sí, como dicen ustedes, la sociedad, ¿cómo le llama eso? Perezoso. Pereza, pereza, ¿verdad? ¿Cierto? Bien. Jacqueline Galván, ¿andarás por ahí? Sí, doctor, desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Muy bien, saludos allá a la frontera. Jacqueline, ¿te gustan comer burritos? Claro. ¿Los de Winnie? No, ¿Verdad? no me gustan. Los de Winnie, no, bueno. ¿Cuáles te gustan? Me gustan los de chicharrón, me Ah, qué gusta rico. de, sí, Y si comemos mucho, ¿a eso cómo le dicen? gula. Eso, muy bien. Gracias. Vamos a ver si está Mónica Vázquez Robles. Sí, presente, del Estado de México. Muy bien. Moni, ¿has llegado a ver que alguna compañera tuya lleve unos tenis o unas botas muy, muy bonitas? Sí. ¿Y algunas de tus amigas qué sienten hacia esa circunstancia? Envidia. Eso, muy bien. Gracias. Diana González, ¿estarás por ahí? Presente desde Ciudad de México. Diana, ¿te han hecho enojar alguna vez? Sí. ¿Muy seguido? Pues sí, a veces. Muy bien. Cuando te enojas mucho, ¿cómo se llama eso? ¿Ira? Muy bien, excelente. Bueno, ahora regreso a esta cuestión. Miren ustedes. ¿Me permites compartir pantalla, Now? Listo. Gracias. Vean ustedes. ¿Se les hacen conocidos? Sí. Sí, pecados capitales. Los 7 pecados capitales. Sí, totalmente. Bien, muy bien. Ahora vean ustedes. Esto que está aquí, que los tenemos aquí enumerados, ¿son sensaciones propias de la naturaleza humana? Sí. Totalmente. Sí. Creo que sí. Muy bien, muy bien. Y la pregunta ahora es, ¿estas sensaciones instintivas se pueden corregir con castigos y con leyes? No. No. No, yo creo que va hacia más a la moral. No. Creo que es más Algunas el control podrían social. controlarse, pero Creo que no necesariamente evitar. más bien yo creo que se contienen. Ok, Son instintos naturales, ¿no? bien. Porque entonces, si las leyes no nos sirven para esta cuestión, pues a lo mejor vamos a decir, entonces, ¿para qué estamos estudiando derecho? ¿No? Estamos haciendo la deconstrucción y la deconstrucción tiene que ver precisamente con reflexionar qué es lo que estamos haciendo. ¿Estamos justificando el castigo sin conocer la naturaleza humana? ¿Estamos justificando el castigo sin saber que se trata de un instrumento de control social a favor de quien ejerce el poder? Entonces nos estamos convirtiendo en una especie de autómatas ideologizados para seguir repitiendo el discurso de la pena, la pena, la pena, la pena. Ya lo dijo una de las compañeras de manera muy afortunada. Se ha castigado y los crímenes siguen. ¿Están de acuerdo? Ahora, por eso nos preguntamos si el derecho es el argumento del más débil.
Voy a hacer un ejercicio. Vamos a revisar un documento. Aquí nada más déjenme avanzar a esto que alguien ya había mencionado, que es el código de Hammurabi. Fíjense ustedes. Alguien que me pueda ayudar, no sé si, creo que no se está viendo. Déjenme poner nuevamente la compartición de pantalla. Sí se veía. Ah, bueno, ahí voy de nuevo. Esto siempre lo comento en mis clases, lo del código de Hammurabi, porque les digo que es como el Quijote de la Mancha. Todos hablan de él, pocos lo han leído completo y menos son quienes lo han estudiado. ¿Alguien que me ayude a leer la ley 1, por favor? Ley 1. Si uno ha acusado y ha embrujado a otro y no puede justificarse, es pasible de muerte. Bien. Este código está datado en el siglo XVII antes de Cristo. Siglo XVII antes de Cristo. 1680 y tantos antes de Cristo, más o menos. Y es el documento más antiguo del que se tiene registro. No significa que es el más antiguo, pero sí el del que tenemos un registro. Ok. Con esa ley 1, la pregunta es, ¿la brujería estaba prohibida, sí o no? ¿Quién quiere contestar? Sí. No. Claudia. Sí. Adelante. Pues yo digo que no, porque dice, si uno ha acusado y ha embrujado a otro y no puede justificarse, está hablando de que si existe una justificación no tendría por qué ser condenado a muerte. Muy O sea que bien. prohibida no está. Muy bien, muy bien. Está prohibido embrujar sin causa. Eso es diferente. Pero sí se puede embrujar. Ahora, ¿cómo sabemos si hay causa justificada para embrujar? ¿Quién me ayuda a leer la ley 2? Ley 2. Si uno embruja a otro y no puede justificarse, el embrujado irá al río, se arrojará. Si el río lo ahoga, él no lo ha embrujado, heredará a su casa. Si el río lo envuelve y lo devuelve a salvo, el brujo es pasible de muerte y el embrujado tomará su casa. Imagínense, le dejaban al río la prueba. Si el embrujado se ahoga, había causa justificada para haberlo embrujado y el brujo se queda con su casa. Pero si el río lo absuelve, porque le deja salir, entonces no había causa para que lo embrujaran, el embrujado puede matar al brujo y quedarse con su casa. Ok, ahora, vean la ley 3, por favor. Yo. Ley 3. Si uno en un proceso ha dado testimonio de cargo y no ha probado la palabra que dijo, si este proceso es por un crimen que podría acarrear la muerte, este hombre es pasible de muerte. Bien. Quiero que se den cuenta, abogadas, ¿desde cuándo ya existe el proceso? Insisto, siglo XVII antes de Cristo, 1600 y tantos. Desde el siglo XVII antes de Cristo. Ya hay procesos. Y aquí lo que se está castigando es aquella persona que declara falsamente en un proceso por un delito que tiene pena de muerte y acusa falsamente. Y si se descubre que lo hizo, entonces a él, al que mintió, lo van a matar. Mi pregunta es, jóvenes colegas, en los códigos penales de sus estados, ¿existirá el delito de falsedad en declaraciones? Sí. Sí existe. Sí, sí existe. Sí. Existe. Muy bien. Ahora, vamos, por favor, a ver la ley 5. Yo.
Si un juez o sentenciado en un proceso y dado un documento sellado, una tablilla con su sentencia, y luego cambió su decisión, este juez será convicto de haber cambiado la sentencia que había dictado y pagará hasta 12 veces el reclamo que motivó el proceso, y públicamente se le expulsará de su lugar en el tribunal y no participará más con los jueces en un proceso. Vuelvo a insistir, ya había jueces, ya había procesos, ya había etapas. Increíble. Pero aquí lo que nos está diciendo es, si un juez dicta una sentencia y luego, pues porque le llegan al precio, la modifica y dice, bueno, eso a lo mejor resuelvo así, pues eso es indebido y lo sacan, aparte de que lo multan, ¿ok? En sus códigos, abogadas, en sus códigos penales de sus estados, ¿existirá el capítulo o título Delitos contra la Administración de Justicia? Sí. 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 Muy bien. Ahora, fíjense. Ley 13. Yo, ley 13. Si este hombre no tiene sus testigos cerca, los jueces fijarán un plazo de hasta 6 meses. Si el 6º mes no ha traído sus testigos, es culpable y sufrirá el castigo de este proceso. Se refiere a cuando una persona denuncia robo y dice que tiene testigos de que le robaron algo que era suyo. Y si en 6 meses no los lleva, el culpable es él. Interesante, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, ley 22. Yo, si un ejercicio del bandidaje y es atrapado, recibirá la muerte. En sus códigos penales de sus estados, ¿existirá un delito que se llama asociación delictuosa? Sí. Sí. Totalmente. ¿Han oído hablar del delito de delincuencia organizada? Sí, también. Sí. Totalmente. Muy bien. Ley 25. Yo la leo. Si se incendió la casa de uno y otro que fue para extinguirlo se ha apoderado de algún bien del dueño de la casa, será arrojado en el mismo fuego. Cuando revisen sus códigos penales en el capítulo de robo, van a encontrar un tipo específico que se denomina robo por rapiña. Aquel que aprovechándose de un incendio o de una catástrofe se robe cosas, se le aplicará de tal a tal pena de prisión. Y así podemos ir revisando otros artículos que son exactamente iguales a los que tenemos hoy en el 2023. Imagínense que pudiéramos hacer una sesión de mediums, y les dijera, a ver, agarrémonos de las manos todos y vamos a invocar al espíritu de Hammurabi. Y ¡fum! Apareciera Hammurabi. Y le diríamos, estamos estudiando tus leyes. Diría, qué bueno, qué bien. Dice, mira nuestros códigos penales de hoy. Nuestros códigos penales de hoy tienen lo que tenías tú. Entonces Hammurabi diría, quizá, oigan, pues qué buen legislador fui, que hace 37 siglos, 37 siglos yo dije esto y ustedes lo siguen haciendo. Pero lo que seguramente Hammurabi preguntaría es, ¿y qué han hecho que no han aprendido a evitar esas conductas y las tienen que seguir castigando? ¿Qué estamos haciendo? Ahí tenemos nuestro código penal.
y seguimos con problemas de hurto, de corrupción. Ahora sí me gustaría escuchar alguna reflexión de ustedes. ¿Quién quiere levantar la manita? Juadán Romero. Sí, bueno, yo podría entender, o más bien a la reflexión que ahorita usted trabaja, es que aparentemente sí hemos evolucionado, pero ya haciendo un análisis concreto, pues la realidad es que no, o sea, nos hemos mantenido muy estancados y pese a que existen ciertas teorías científicas sobre si son enfermos, si no son enfermos mentales, pues realmente, o sea, todo se estanca, prácticamente no existe ese avance, no ha habido esa evolución. Ok, gracias. Mayra. Hola, buenos días, Mayra de Ciudad de México. Considero que nuestras leyes están bien, lo que pasa que la corrupción y uno como sociedad es la que falla. No es que no hemos evolucionado o avanzado, porque creo que sí hemos avanzado un poco. Sí nos falta mucho, pero hemos avanzado. Pero ya como sociedad o la corrupción, porque cuántos sí son culpables, pero los dejan por ir por un dinero o porque sobornan o muchas veces a veces ni acusan por miedo. Entonces creo que ahí es como que el problema. Ok. Jessica Cruz Rodríguez, ¿de dónde te conectas? Sí, buen día, del Estado de México. Bueno, considero que aquí la situación es que no se ha buscado el prevenir las conductas que como sociedad pues realiza el individuo. Bueno, más bien el individuo en sociedad. Sí podría estar plasmada la norma en la ley y quizá implementado el castigo, pero ¿cómo vas a prevenir esa conducta para que ya no se siga produciendo? Exacto, exacto, ese es el punto. Porque si no, vean, estamos como en una especie de círculo vicioso. El castigo, el castigo, el castigo, y hay que castigar, y hay que castigar, y hay que castigar. Pero si venimos haciéndolo hace 30 siglos y no ha funcionado. Si algo no funciona, racionalmente lo dejamos de usar. ¿Estarán de acuerdo? Piensen ustedes en su casa, piensen en su recámara, piensen en un reloj despertador que ya no funciona por más que lo trataron de componer. ¿Lo van a seguir teniendo ahí? Pues no, salvo que tengamos el síndrome de Diógenes, ¿no? Que vamos ahí acumulando todo por si algún día lo requerimos y de repente morimos abajo de una montaña de basura. Pero bueno, esos son casos muy excepcionales. Pero lo que no funciona, va y se acabó. Entonces, ¿por qué en 30 siglos que no ha funcionado el castigo, lo seguimos utilizando? Porque el castigo no tiene que ver con la prevención. Que se haya construido un discurso justificante de que para eso es diferente. Es muy diferente. Pero no nos tenemos que creer ese discurso. Y tenemos que empezar a cuestionar cuál es la realidad oculta dentro de un esquema que lleva 30 siglos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ok. Fíjense. El control de las personas es una de las ambiciones naturales del ser humano. Controlar, controlar, controlar. Controlar todo. ¿Ok? Así tipo un toxichico, una toxichica, ¿no? El novio tóxico, la novia tóxica. Quiere controlar todo. A quién le hablaste, a quién le mandaste mensaje, a qué horas te dormiste, etc. Bueno, ahora imagínense esa toxicidad a nivel grupal. Es decir, ¿cómo logro tener el control de todas estas personas? Y aquí vamos a platicar brevemente de la incursión de otros factores que inciden en el tema del castigo, pero que los teníamos alejados del estudio normativo, por razones obvias. Y aquí vamos a abordarlos rápidamente. Cuando Hammurabi hizo su codificación, o mejor dicho, antes de hacer la codificación, Hammurabi había logrado expandir el imperio babilónico como ninguno de sus antecesores lo había logrado. Pero quiero que imaginen ustedes,
Vean que tenemos a una compañera de Yucatán, una compañera de Baja California, una compañera de Ciudad Juárez, que son localidades completamente lejanas, ¿de acuerdo? Imaginen que la compañera de Yucatán agarra al ejército de valquirias y empieza a dominar todo el centro del país y llega a dominar hasta Ciudad Juárez. La pregunta es, con tantos cambios culturales que hay en las diferentes áreas que ya están bajo su control, ¿cómo va a lograr someter a todas y a todos para que le hagan caso? ¿Solamente con una ley por sí misma? A lo mejor no va a ser suficiente. Entonces, ese fue el planteamiento que se hizo Hammurabi. Tengo kilómetros y kilómetros de territorio, cientos de pueblos bajo mi control, pero ¿cómo garantizo que me hagan caso? Sus asesores le dijeron, tienes que hacer leyes, tienes que hacer normas. Ok, y luego tienes que castigar muy fuerte para que te teman. Tienes que hacer castigos fuertes. Entonces Hammurabi dijo, si hago eso, la gente en vez de temerme, me va a odiar. Y yo no quiero eso. ¿Cómo evito que la gente piense que yo hice las leyes? Me van a tomar como un tirano. Y tenía razón, ¿verdad? Es decir, pues es que vean qué malo es este sujeto. Y entonces sus asesores le dijeron, sencillo, señor, sencillo. Las demás poblaciones que usted ha conquistado tienen sus creencias. Impóngales la nuestra. De que hay un solo Dios que se llama Shamash. Ah, dice, ok. Y entonces usted va a convocar y va a correr el rumor de que un día Shamash le mandó un WhatsApp y le dijo, oye, ven a verme. ¿A dónde? No, pues aquí a la montaña. Y ahí fui. Dice, bueno, ahí va, ¿no? Hammurabi. Y ya se trepa a la montaña. Le dice, sí, dígame, señor. Dice, más para arriba porque no hay mucha señal aquí para que me escuches bien. Entonces ya se sube más y listo. Dice, ¿qué pasó? Dice, mire, te entrego esto. Dice, ¿y esto qué es? Es el manual para que manipules a toda esa bola que tienes ahí abajo. Se llaman leyes. Este es el código. Esta es mi ley y la tienen que cumplir todos. Ah, pues ya estuvo. Y ahí viene bajando el cerro con su costal de piedras y les dice, señores, no fui yo. Como cuando se pelean las parejas, ¿no? No eres tú, soy yo. Dice Hammurabi, no soy yo, fue aquel. De tal suerte que si violas esa ley, no me estás desobedeciendo a mí. ¿A quién estás desobedeciendo? A Shamash. Y ahí viene el problema. Entonces mejor pórtate bien, ya las cosas como las tienes que hacer. Y la gente diciendo, oye, en la torre, este cuate habla con Dios. Wow. Esas estructuras de poder se van a replicar en todas las demás culturas orientales y occidentales por el éxito que tienen. No sabemos quién antes de Hammurabi hizo lo mismo porque no tenemos los vestigios, no tenemos los documentos. Pero es altamente probable que otras culturas previas a la babilónica también hubieran actuado de la misma manera. Pero solo del Código Hammurabi tenemos esa constancia y las leyendas que están escritas, los cuentos, etc., etc., etc. Aquí les voy a contar una anécdota pequeña. Fíjense ustedes, porque vamos a combinar muchas cosas, ¿no? En esas pláticas, cultura, filosofía, etc. ¿Cuál es, díganme, alguien levante su manita, cuál es la profesión más antigua del mundo? Levanten la manita. ¿Cuál es la profesión más antigua del mundo? Ale Gallegos, ¿de dónde te conectas? De Los Cabos, Baja California Sur. Muy bien, la prostitución. La pregunta es, ¿por qué o cómo sabemos que la prostitución? ¿Alguien que lo quiera comentar? Si es que quiere comentarlo. Paola. Pau. Pero la prostitución es un oficio, no una profesión. Ok, sí. Pero ¿por qué
es el más antiguo del mundo. Bueno, ahora sí puedo pasar yo. Bueno, como tal, la prueba, no lo se iba a comentar, la prostitución es un oficio. Y pues igual siempre salen, ¿no? Con ese chiste, ¿no? De las profesiones más antiguas del mundo es la prostitución y la política. Pero aquí hay que definir cuál es la más sucia y la más limpia, ¿no? Pero yo siento que también es lo del derecho, porque si se da cuenta, desde el Conde de Hammurabi, pasando por el antiguo Imperio Romano, por toda la civilización egipcia, todo el mundo tenía sus leyes, o en el caso de los egipcios, sus juicios, y siempre había quien defendiera a cada uno. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica teníamos todas las civilizaciones tenían sus leyes, tenían sus códigos, cómo se sancionaban y se castigaban a las personas. Y se puede recordar que en el antiguo Imperio Mexica también ya había el oficio del abogado, porque defendían a las personas que fueron acusadas, igual en los incas. Bueno, esta profesión viene desde mucho antes, pero al paso de los años, tanto se han ido modernizando las leyes, como modernizando nosotros, los abogados y todo. Ha sido un proceso de adaptarse a lo que viene siendo la sociedad, las diferentes sociedades que hay en el mundo, pasando por toda la historia. Bueno, a ver, pero estábamos hablando de la prostitución y ya te me fuiste hasta la abogacía. No, a ver. Es cierto que se dice, la prostitución es el oficio más antiguo del mundo, pero siempre nos tenemos que preguntar dónde dice o por qué se dice. De lo contrario, estaremos repitiendo como loritos o loritas lo que alguien dijo. En la Biblia, Lick. No, ¿qué pasó? Todavía no, eso no, hombre, la Biblia es actual. No. Ahí les va. Y esta va de gratis. En esa época de Hammurabi, ¿ok? En esos siglos, había una leyenda sobre un varón que era un semidios. Su nombre, Gilgamesh. Y hay una epopeya de Gilgamesh que se recuperó también en una tablilla. Se recuperó primero la tablilla de Gilgamesh y esa epopeya permitió que se siguiera escarbando y es cuando se encuentra el código de Hammurabi. ¿Ok? Bien. Todo esto lo hicieron espeleólogos franceses. Por eso, el código Hammurabi real, la tablilla de Gilgamesh, está en el Museo del Louvre, en París. Por eso están allá. Ok. En esta epopeya, en esta leyenda, se cuenta que Gilgamesh es el protector de Babilonia, de Mesopotamia. Y el oráculo le dice que va a llegar un ente malvado a tratar de derrocarlo y ser tirano de su pueblo. Y que por lo tanto se tiene que preparar para perder o para ganar. Gilgamesh se preocupa mucho porque le dicen que el que viene es así, un hombre poderosote, grandote, gordote, fuertote, musculote. Y dice, no, pues me va a aplastar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces cuando le dicen, Gilgamesh, dice, ahí viene aquel. Dice, tómala. ¿Qué hago? Ah, ya sé. Y le dice a su banda, consígueme a la mejor prostituta del reino. Y ahí van, corre. Y aquí está. Dice, mándasela. Prum. Y entonces ahí viene el grandote. Pum. Y de repente, pues le aparece ahí el mujerón, ya que pues, le brillan los ojitos. Entonces se queda 7 días el malote con la prostituta. Y terminó como terminó Ben Affleck después de la luna de miel con Jennifer Love, ¿no? Así. Entonces, cuando estaba así, llega Gilgamesh y lo mata y defiende a su pueblo. Por esa razón, por esa epopeya, por ese documento, es que se dice que la prostitución es el oficio más antiguo del mundo. ¿Ok? Y ya nada más para terminar este tipo de anécdotas, Gilgamesh le pide a los dioses que le consigan vida eterna. Fíjense esa aspiración desde dónde viene, tener vida eterna. Y esto de la vida eterna me va a permitir conectar el tema del castigo. Dice Gilgamesh, quiero tener vida eterna. Y los dioses le dicen, bueno, va, te la rifaste. Pero para que tengas vida eterna, tienes que ir a conseguir una hierbita.
Aquel pensó que era cannabis. Dice, no, 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 no es mota. Tienes que ir al fondo del océano y en el fondo del océano está esa hierbita. La arrancas, sales, te la comes y la libraste. ¡Wow! Pues ahí va Gilgamesh, se avienta desde la quebrada, así como en Acapulco, encuentra la hierbita, sale, pero sale muy cansado por el esfuerzo físico. Deja la hierbita a un lado y se acuesta. ¡Ah! Y ya cuando se despierta para agarrar su hierbita, la hierbita ya no estaba. Pero quien estaba por ahí era una víbora que se la había comido. Por eso la víbora es eterna y por eso cambia de piel. Va dejando su piel y se renueva, y se renueva, y se renueva. Interesante cómo hacen de esa manera las interpretaciones esas culturas. El tema de la serpiente, futuras abogadas, está presente de una forma negativa en todas las culturas por lo letal del veneno y porque no había antídotos. Y porque no había zapatos, se caminaba descalzos. Y te podrían salir por cualquier lado y ¡pim! Te picaban. La muerte de la mujer de Orfeo, Eurídice, es porque la pica una serpiente. Y como muere la mujer de Orfeo, esto les estoy hablando en la cultura griega, Orfeo enloquece. Orfeo era un cantante buenísimo. Y cuando muere su mujer, él se pone a cantar pues puras canciones de José Alfredo Jiménez. Y eso hace que los dioses se apiaden de él y le dan chance de que baje al inframundo a rescatar el alma de su mujer. Si se les hace conocido, esta es la razón. Cuando Orfeo baja, la indicación es, cuando encuentres el alma de Eurídice, le gritas, le chiflas, y ya que te siga. Pero tú no voltees a verla. Por más cosas que escuchen, lamentos, quejidos, alaridos, tú te sigues. Y no la voltees a ver hasta que esté completamente fuera del inframundo. Sí, señor. Va, y la encuentra. ¡Ey, vieja! Aquella, vente, vámonos. Ya van para arriba. Y escucha gritos de dolor y reclamos, y no me dejaste el gasto, y que no sé qué, y todo eso, ¿no? Y ya sale Orfeo, pero pinche desesperado, dice, no, pues voltea y un piecito, el piecito de la Eurídice estaba en el inframundo. Y en ese momento, ¡plup!, desapareció para siempre. Esta historia es la historia de Virgilio y Beatriz en la Divina Comedia, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero ¿por qué les estoy contando este entorno? Porque una aspiración del ser humano es vivir eternamente. Cuando nos damos cuenta de nuestra finitud, cuando tomamos conciencia de que somos finitos, podemos caer en una profunda depresión y angustia, como lo dice Kierkegaard, este gran filósofo. Kierkegaard escribe un libro que se llama precisamente La angustia. Y la angustia nace cuando nos damos cuenta que no somos eternos y que la vida eterna no existe. ¿A quién se le ocurrió hablar de vida eterna? Desde luego a Gilgamesh, a los mesopotámicos, a los babilónicos. Pero quienes van a perfeccionar esta idea de una vida, y fíjense el oxímoron que les voy a decir, porque es una contradicción en términos. Una vida después de la muerte. Si hay vida después de la muerte, entonces la muerte no existe. ¿Estarán de acuerdo? Pues, ¿por qué? ¿Para qué quiero una muerte si vas a volver a vivir? O sea, no tendría sentido bajo ninguna circunstancia. Entonces, quienes mejor desarrollan este rollo son los egipcios. Pero los egipcios lo van a hacer con una brillantez política impresionante. Y les estoy hablando, abogadas, del siglo XV antes de Cristo. Siglo XV antes de Cristo. Quieren aprender de cultura
tienen que estudiar la historia egipcia y la mitología egipcia. Eso es fundamental. Una pregunta nada más, y levanten la manita quien quiera contestar. ¿Cuál es uno de los símbolos más representativos de la carrera de Derecho? Un búho. El búho. El símbolo de La La diosa balanza. Temis. La balanza. La Temis. balanza. Es la diosa. La balanza, pero La el símbolo original es La balanza. Ya, la balanza, sí, la balanza. Pero a ver, ¿la balanza de dónde viene? Egipcio. Claro, la diosa Mat, diosa de la justicia. No es Temis, la romana, no, es Mat, doble T. Mat, la diosa de la justicia. Y ahí viene la balanza. ¿Había procesos en Egipto? Por supuesto que había procesos en Egipto. Pero vean cuál era el proceso más interesante. El proceso más interesante era este. ¿Están viendo la pantalla? No. No. Ok. Ahorita regreso, hago compartir y ya la podrán ver. Ahora sí. ¿Listo? Listo. Vean ustedes. Para todo hay juicio. Una recomendación también, ¿eh? Una recomendación. Tienen que leer mucho, tienen que leer muchísimo. Lean el proceso de Kafka. ¿Ok? El proceso de Kafka. Les encargo sus micros, por favor. Gracias. Fíjense ustedes, todo es proceso. Perdón, ¿el proceso de qué? De Franz Kafka. Franz Kafka. Se los paso ahí en el Telegram. Todo es proceso en la vida. Todo es proceso. Todo es de pruebas. Todo es de investigar, medir. Esta es la parte cúspide del proceso griego. Cuando la persona muere. Cuando la persona muere, su alma llega al juicio. El juicio final. El alma se presenta ante Anubis, el gran juez. Anubis va a interrogar a el alma del muerto para saber qué hizo durante el tiempo que estuvo en la faz de la tierra. Y tomará la balanza de Mat, la diosa de la justicia. De un lado va a poner el corazón del muerto. Del otro lado pondrá la pluma de un ave. Y lo irá interrogando, ¿qué hiciste en la infancia? ¿Qué hiciste en la adolescencia? ¿Qué hiciste en la madurez? ¿Qué hiciste en tu vejez? Y de acuerdo a los hechos que va narrando el alma del muerto, que está sometida a un interrogatorio, si las cosas que hizo son cosas incorrectas, desde la percepción egipcia, el corazón va a ir creciendo. Y al ir creciendo va a pesar y va a desequilibrar la balanza, lo que provoca que el veredicto final sea culpable. ¿Culpable de qué? Culpable de no haber controlado tus instintos. Y el castigo es que tu alma sea devorada por un animal que tenemos aquí, y eso significa que has desaparecido de la historia de Egipto para siempre. No exististe. ¡Wow! En cambio, si tus acciones se consideran en su mayoría positivas, el corazón se va haciendo pequeñito y el equilibrio en la balanza se mantiene. Entonces, al alma se le dicta sentencia y se le dice absuelto. Puedes pasar a cenar con Osiris, el mayor dios. Entonces el alma entra a un salón muy grande con un gran banquete
y a darle a todo, al tequila, al mezcal, a todo lo que le sirva. Y tiene la oportunidad, esa alma, de volver a regresar en otro ser. Reencarnación. Si ustedes asocian esto con la cultura vikinga, ese gran salón es el Valhalla, donde Odín espera a los guerreros que son conducidos por las valquirias, las mejores guerreras, a llegar a ese salón cuando han muerto en batalla. Interesantísimo, ¿no? Entonces, esta concepción del egipcio, del juicio final, va a ir impactando en las demás culturas. ¿Qué población estuvo dominada durante 3 siglos por los egipcios? Los hebreos. Por eso la concepción del Primer Testamento viene de todo esto. ¿Ok? Fíjense ustedes lo que les voy a comentar rápidamente a continuación. Y estos son comentarios, desde luego, desde el punto de vista netamente académico, pedagógico, pero que son fundamentales que los vayamos conociendo para asociar y deconstruir los conceptos que de alguna manera estamos manejando. En el Testamento, en el Primer Testamento, se habla de una pareja que existió, una pareja que existió. Y esa pareja, ya se me trabó aquí mi chanchullo. Bueno, esa pareja está formado por un hombre y una mujer. El hombre se llama Adán. ¿Cómo se llama la mujer? Eva. Lilith. Eva. ¿Quién dijo Lilith? La primera es Lilith. Aurelia Victoriano. Muy bien, Aurelia Victoriano, tienes un puntote. La primer mujer es Lilith. Lilith es la primer mujer. Y a esta mujer, en la cultura hebrea, en diferentes obras, aquí está representada, se le define como una mujer pelirroja. Aquí viene la causa del estereotipo de los pelirrojos y de las pelirrojas. La discriminación en ciertas poblaciones hacia estas personas con este genotipo tiene su origen aquí, y vamos a hablar de otros estereotipos que tienen orígenes en esta cultura. Lilith es la primera mujer, efectivamente, solo que se le pinta como una femme fatale, le femme fatale. ¿Qué es una le femme fatale? ¿Qué es una mujer fatal? ¿Qué entienden ustedes por una mujer fatal? Una mujer inteligente y peligrosa. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Una mujer inteligente, y luego entonces, si es inteligente, es peligrosa. Muy bien, entonces, es la le femme fatale. Solo que se recoge en esta obra, que es un libro de interpretación hebreo, es de sus libros sagrados, en la Torá, que ella le pidió a Adán que en la intimidad tuvieran un cambio de posiciones, porque ella ya no quería estar siempre abajo, sino que ella quería estar arriba. Y Adán le dijo, no, bajo ninguna circunstancia. Y ella le dijo, ¿y por qué no? Porque si hacemos eso, entonces tú me vas a dominar a mí. Y eso no es posible. Entonces ella le dijo, pues entonces bye. Y se fue y lo dejó. Lilith abandona a Adán. Pero este acto de abandono es interpretado negativamente por los rabinos, porque le atribuyen el pecado de la lujuria. Y entonces Lilith se va, agarra un Uber y se va al Mar Rojo. Y allá en el Mar Rojo, pues hace su
Acapulco Fest, ella se la pasa a todo dar. Bueno. Después, dice el testamento que como el Dios de los hebreos vio solito a Adán, dijo, no, no es bueno. Pero lo peor es cuando dice que le va a conseguir un asistente, un auxiliar, para que le ayude, imagínense. Eso está en el documento, no es una invención mía. Y entonces, bueno, pues le consigue, le lleva a los animales y no encuentra a nadie, lo duerme, le saca la costilla y hace a la mujer. Dice, ahí está tu mujer, ya todos felices y todo. Pero les da una indicación. Dice, ese árbol no se puede comer el fruto de ahí, porque es el árbol del bien y del mal. Y el día que ustedes coman de ese fruto, tengan la certeza que morirán. Bueno, pasó. Y como siempre, apareció la serpiente y le habló a Eva. La duda que siempre he tenido es, ¿esa serpiente en qué idioma habrá hablado? ¿Arameo? ¿En hebreo? ¿Cómo chingado le entendió Eva, no? O sea, ¿y por qué le habló a Eva y no le habló a Adán? Pero imagínense, el primer testamento se adelantó a Esopo, a las fábulas, o sea, los animales hablan. Y le dice, oye, ¿qué haces? No, pues imagínense platicando, bueno, en fin. Le dice, a ver, cómete esa manzana. No, no me la puedo comer. Sí, cómetela, hombre, pues es para que veas que está chido todo esto. Pues órale, ahí va la Eva, le da la mordidota y le da a Adán, y dice, pruébala, mira, está sabrosa. ¿Cuál es el símbolo de Apple? La manzana mordida. La manzana mordida. Mordida, ¿verdad? Muy bien. Entonces, le da también a Adán, chom, 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 y se come bien sabroso. Y entonces, dice el documento, y de repente vieron que estaban así en pelotitas, ¿no? ¡Uy! Y corrieron a esconderse para taparse sus cositas. Bien. Y entonces, dicen que el jefe del paraíso les dijo, a ver, se me van de aquí porque pues me desobedecieron, es su castigo. Castigo, castigo, castigo. Bien. Aquí, vean cómo vamos a hacer esta narrativa y me voy a apoyar en Nietzsche, desde luego. Estas preguntas que les voy a hacer, insisto, son estrictamente académicas. Se respetan todas las creencias, todas las religiones. La clase no es de religión, pero estoy trayendo el tema como un hilo conductivo para la deconstrucción del castigo. Entonces, ¿ustedes son culpables de algo desde antes de nacer? ¿Quién levanta la manita y me comenta? Se supone que, bueno, en la religión católica se supone que nosotros traemos la culpa del pecado original, ¿no? Por así decirlo, de las relaciones sexuales, y que por eso el bautismo es para que nos quiten la culpa de tal pecado. Bueno, en la religión católica se maneja así, de que sí traemos el pecado original antes del bautismo. De las demás religiones sí no sabría. Muy bien. Gracias, Paola. Marisol, ¿de dónde te conectas? Buenos días, de el Estado de México, de Coacalco. Bueno, lo mismo que comentaba la compañera. He ahí que supongo o creo yo que nace la primer pena, que fue cuando expulsaron a Adán y Eva del paraíso. Muy bien, gracias. Aixel, buen día, ¿de dónde te conectas? Hola, buen día de San Luis Potosí. En referente a la pregunta de que si ya nos íbamos como con un castigo, pues siento que sí, porque bueno, de lo que me acuerdo, de lo que vi en la doctrina, soy católica, era que según Dios había castigado a la mujer con esto de cuanto al tema del periodo, ¿no? Que ibas a sangrar por unos cuantos días. Entonces ya desde entonces automáticamente la mujer ya al nacer, sabes que pues, eventualmente vas a tener como ese castigo, por así decirlo, que le dieron a las mujeres porque se comió la manzana. Muy bien, gracias, Axel. Y por último, Sherlyn Alcocer, ¿de dónde te conectas? Hola, buenos días, doctor, desde Quintana Roo. No nacemos con ningún castigo, ni porque no hemos cometido ningún acto ilícito y tampoco moral. Ok, bien, Sherlyn. Bueno, Leslie López.
Hola, doctor, buenos días. De hecho, dijo que si somos culpables de algo antes de nacer, no de castigo, ¿no? Sí es diferente. Y la culpa yo creo que es cuando tú cometes algo personal. No puedes tener una culpa de algo que otra persona lo haya hecho. Esto se basa y se va ramificando dependiendo las religiones, ¿no? Y la estructura en la que vives en la sociedad. Pero en lo personal, sin ninguna situación religiosa, viéndolo meramente académico, siento que no nacimos culpables antes de nacer. Tendríamos que cometer algo consciente para tener una culpa y a esa edad, pues no tenemos conciencia. Eso es lo que yo pienso. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, de hecho es así. Pero en esta concepción hebrea, ya el hecho de nacer se nace con lo que le denominan el pecado original. Un pecado original que va a acompañar a la persona durante toda su vida. Ok, ahí nos quedamos con los hebreos. Vamos a tener a los griegos que hacen unas maravillas de desarrollo de pensamiento extraordinarios. Les recomiendo, colegas, mucho que estudien filosofía, mucho. Estudien filosofía. Les voy a mandar muchos videos que les puedan ser de utilidad, porque es importantísimo. De los griegos, les puedo contar de manera muy rápida, muy rápida, una historia que les va a permitir comprender cómo se van a ir estructurando los diferentes líneas de pensamiento. Porque advertí que cuando comenzamos a intercambiar opiniones, muchas hablaron, y es natural, del Imperio Romano. Roma. Sí, pero Roma no es el todo, es una parte importante, sí, desde luego. Innegable la importancia, pero no lo es todo. Eso es importante que también lo tomamos en cuenta. Y esto que les quiero contar es una tragedia, así se denomina el género, donde un general griego, ateniense, Agamenón, está casado con Clitemnestra, tienen un hijo pequeño que se llama Orestes. El general sale a las guerras, a las batallas que eran constantes con Persia, sobre todo las guerras médicas. Médicas no porque fueran doctores, sino porque a los persas se les denomina medos. Entonces las guerras médicas contra los medos. Fueron 3 guerras y la más importante fue la del Peloponeso. Una guerra en la que participó inclusive Sócrates. Bueno, imagínense, se iba el general y se iba por años y no se sabía cuándo iba a regresar. No se sabía si había muerto o no. Las noticias tardaban mucho en llegar. Bueno, ahí les va una historia chiquitita dentro de esta. En una de las guerras, la tercera guerra médica, vienen muchos persas y los griegos, que ya no estaban siendo tan hábiles para pelear en el mar, tomaron la decisión de crear una trampa para que los persas entraran a territorio griego y en un terreno así parejito, ahí se dieran con todo. Pero sabían los griegos que tenían altas expectativas de perder. Y si perdían, los persas iban a arrasar Atenas. Y no solamente eso, iban a violar, desgraciadamente, a todas las mujeres. La razón es para dejar la semilla persa. Esa es la ideología de la guerra. Entonces, los griegos, antes de partir a esta última batalla, hicieron un pacto con sus mujeres y les dijeron, si no volvemos antes de que caiga el sol de tal fecha, significa que ya perdimos. Ustedes tendrán que matar a nuestros hijos y ustedes tendrán que suicidarse lanzándose a los riscos, porque son islas y pues caen ahí y mueren. Y las mujeres dijeron, va, pues porque sabían lo que es la guerra, ¿no? Entonces de ahí se van los griegos, taca. Llegan los persas, los bajan de los barcos, los logran jalar y ahí se están dando con todo.
Pero con todo, afortunadamente los griegos ganaron. Pero cuando ganaron, ya estaba por caer la tarde. Y entonces se dieron cuenta que iba a ser la peor de sus victorias. ¿Por qué? Porque ganaron al enemigo, pero se iban a quedar sin hijos y sin mujeres. ¿Cómo les avisan? ¿Cómo les avisan que ganaron? Un soldado que estuvo peleando casi 24 horas seguidas, se ofreció a correr para poder avisar. Pues imagínense todos los demás traqueteados, golpeados, heridos. Y este vato se fue hecho la duro. Y llegó y pudo gritar en el centro de Atenas, la victoria fue nuestra. Le dio un infarto y ahí se murió. La distancia que recorrió esta persona fue de 48.5 kilómetros. Y el lugar de la batalla épica era el pueblo de Maratón. En honor a esa batalla y en honor a ese soldado, la primera competición olímpica es la del maratón. 48.5 kilómetros. Hoy ya aprendieron algo más. Entonces, volviendo con el rollo de Agamenón, que se fue por allá a pelear, pues la mujer pues, no estaba de malos bigotes. Y entonces, pues ahí un burócrata del gobierno ateniense, pues le echó el ojo, ¿no? Y pues ahí ya saben, ¿no? Pues ante la ausencia y la soledad, pues se juntaron el hambre y las ganas de comer. Y entonces empezó a tener un amaciato con este personaje que terminó hasta de, ¿cómo se dice? En las que chupan sangre, de sanguijela, ahí se fue a meter a la casa. O sea, imagínense, no solamente quitó a la mujer, sino también quitó la casa. Bueno, total que en eso estaban cuando dicen, ahí viene Agamenón, o sea, no se había muerto. Dicen en la torre, ahí viene, ¿qué hacemos? Y este sujeto le propone a ella, pues vamos a matarlo. Pues órale, lo matamos y tú y yo seguimos nuestro idilio de amor. El sujeto se esconde en la recámara, llega Agamenón feliz, abraza al hijo, abraza a la esposa se lo lleva a la recámara y rájale, se lo quiebran. Lo presencia Orestes. Orestes crece, se vuelve militar, se vuelve general, triunfa en batallas, al regreso de una de ellas, va a visitar a su mamá y la mata, en venganza de lo que le había hecho a su padre. Entonces, a Orestes lo empiezan a atormentar. En la historia mitológica hay unas entidades que pues se encargan ahí de estarle diciendo, oye, pues eso que hiciste es incorrecto. ¿Están viendo la pantalla? Sí, correcto. sí. Ustedes pueden ver esta maravillosa obra donde está la mujer, la mamá, está ahí con el cuchillo, la daga, Orestes y las tres entidades le están reclamando lo que hizo. Le están diciendo, mira lo que hiciste, mataste a tu madre. Y eso es gravísimamente penado en Grecia, te tienes que suicidar, tienes que suicidarte. Este conflicto psicológico de la culpa lo va a retomar de manera brillante Fyodor Dostoyevsky en la vida de Raskolnikov, el actor principal de su obra Crimen y Castigo, que también deben de leerla, Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Entonces, pues lo traen como loco, mátate, mátate, y él implora al dios Apolo. Apolo baja y le dice, ¿qué pasó, mijo? Dice, es que quieren que me mate. Y las entidades le dicen, pues claro que se tiene que matar, si mató a su madre. Y Apolo le dice, no, a ver, espérense. No se va a matar. Y una de las entidades le dice, ¿tú vas a ser su abogado? Si tú vas a ser su abogado, no puedes ser juez. ¡Wow! Qué interesante, ¿no? Y ante ese argumento dice Apolo, en la madre sí es cierto. Entonces le dice a Orestes,
Pélate en lo que las entretengo, vete a Atenas e invoca a Atenea. Y ahí se va corriendo el Orestes. Y le grita, Atenea. Y ya sale Atenea del mar, ¿no? Dice, ¿qué pasó? Y ya llegan las entidades, llega Apolo y no, que se mate, no, que acá, y todo discutiendo. Y Atenea les dice, a ver, párenle a su fiesta. A ver, vamos a poner orden. Apolo, consigue a los 500 griegos más destacados. ¿Hay aguas con su micrófono? Escoge a los 500 griegos más destacados, con más conocimiento, más sabios, y tráetelos a un auditorio que estaba en un cerro que se llama Aerópago. Tráetelos ahí al Aerópago, y ahí vamos a hacerlo conducente. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahí? Pregunta Apolo. Dice Atenea, lo siguiente. Ya que estén los 500, primero van a hablar las que acusan, por si se les hace conocido, ¿eh? Después de la acusación vas a hablar tú como defensa. Y por último va a hablar Orestes. Y con lo que se diga, que deliberen los 500 y decidan. ¿Se les hace parecido? ¿Se les hace conocido? Claro. Sí. Entonces, se van al Aerópago, habla la acusación, habla la defensa y habla Orestes. Viene la votación, baja el vocero y le dice a Atenea, Atenea, tenemos un problema. ¿Cuál problema? Que 250 están a favor de que se suicide, y 250 a que se declare inocente. Tenemos un empate. Entonces las entidades le dicen, Atenea, tú tienes el voto de calidad, condénalo. Y Atenea les dice, no lo voy a condenar. No lo voy a condenar y les voy a proponer a ustedes un trato. A ustedes nadie las quiere, ¿verdad? A ustedes le temen en Grecia. ¿Qué les parece si les pongo un nombre y autorizo que el pueblo griego les haga una fiesta cada año? Uy, aquellas hacen team back y sí estamos de acuerdo. Ahí está. A partir de ahora se van a llamar las Euménides, que significa las piadosas. Tú, Orestes, quedas libre de cargos. Y tú, Apolo, te doy la instrucción de que a partir de hoy, todos los procesos por hechos de sangre se resuelvan de la manera en que lo acabamos de hacer. Y para el caso en que vuelva a existir empate, se va a presumir la inocencia del acusado y será puesto en libertad. Ahí está el origen del principio de presunción de inocencia en el proceso penal. Para que vean ustedes cómo se van generando los conocimientos y los saberes. Entonces, ¿cuál es el problema que vamos a tener con el castigo? Que el Imperio Romano va a encontrar en el castigo una gran herramienta de control. ¿Quién le va a copiar esa herramienta de control al Imperio Romano? ¿Cuál va a ser el otro gran imperio? El de la Iglesia Católica, que hizo acuerdo con el Imperio Romano para ideologizar a toda Europa Occidental. ¿Y cuál es el instrumento que va a crear la Iglesia cristiana para controlar a los cristianos y a los que no son cristianos? ¿Cuál fue el instrumento que creó? La Santa Inquisición. El Santo Oficio, efectivamente. Y entonces, así se empieza a generar una concepción de castigo. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, la religión cristiana utiliza un argumento para justificar el castigo más allá del pecado capital. Dice, un hombre pagó la culpa de todos y lo pagó en la cruz. Él pagó la deuda de ustedes. Ustedes
tienen esa deuda de pago. El castigo es un pago. Hay un acreedor, hay un deudor. Entonces, las penas deben de pagarse. Por eso la concepción es que se pudre en la cárcel. Yo no quiero justicia, quiero castigo. Quiero que sufra, quiero que pague por lo que hizo. Se han escuchado esa frase, ¿no? Que pague por lo que hizo. Sí, doctor. De hecho, yo la verdad es que comparto esa idea. ¿En qué sentido? Para mí, creo que el derecho penal y la justicia penal está cimentada justo en eso, en la sensación de retribución. Sin embargo, sí pienso que, vaya, el castigo no ha sido suficientemente efectivo, como se comentaba hace un ratito, como para erradicar la delincuencia, porque únicamente pensamos en la sensación de sentir que aquel que nos ha hecho daño ha pagado, ¿no? Sin importar si eso realmente tiene un beneficio para nosotros o para la sociedad. En efecto. Y con el tema inquisitorial y con el abuso de las coronas europeas en el castigo, es que las sociedades están controladas, atemorizadas, dominadas. Y solo la revolución del pensamiento en la Ilustración, por ejemplo, en el Iluminismo, fue lo que permitió que se empezara a decir, hey, stop, no castiguen tanto y nada más porque se les ocurre. Tenemos que poner un orden en todo esto. No podemos permitir que sigan torturando a personas, que las metan en calabozos, etcétera. Entonces, una respuesta para contener este esquema de castigo, este esquema punitivo, fue la de ir creando estudios donde dijeran, si vas a castigar, el castigo tiene que ser proporcional a lo que se hizo. Y lo que se hizo tiene que estar establecido en una ley, no en el ánimo del rey o en el ánimo del inquisidor. Por eso un alemán crea este principio, nullum crimen, nullum pena, sine lege. No hay crimen ni pena sin ley. Principio de legalidad. Vamos conteniendo al poder punitivo. Vamos conteniéndolo. Y así es que se empiezan a redactar los códigos penales cuidando los conceptos que se utilizan. Y entonces, los conceptos que se utilizan al definir un delito empiezan a ser interpretados y estructurados en diferentes elementos. Conducta, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, punibilidad. Y se construye toda una ciencia dogmática alrededor de ello. Y de todo ello es lo que van a empezar ustedes a estudiar durante todas las sesiones que vienen. Van a aprender teoría del delito. ¿Cuál es la finalidad de aprender teoría del delito? Que ustedes controlen al poder punitivo. No permitan que nos avasalle. ¿Nos puede avasallar el poder punitivo? Les voy a dar un ejemplo. Una señora que se le descompuso su lavadora y va a cambiar las aspas de la lavadora, va al metro, se le resbala el aspa, rebota en el andén y cae el aspa en las vías del metro, es detenida por sabotaje. Es llevada al Ministerio Público, retenida 48 horas, llevada a una cárcel para mujeres en Santa Marta, Catitla, en la Ciudad de México, presentada ante un juez de control y el juez la vincula a proceso. Esos son los abusos del poder punitivo.
que en 2023 subsisten. 2023. ¿Dónde está la importancia de una operación como la Operación Valquiria? En evitar este tipo de atropellos, en evitar este tipo de abusos. Hay mucho que hacer y mucho por estudiar. Les deseo el mejor de los éxitos en este nuevo ciclo académico. Voy a estarlas acompañando durante todas las sesiones. Bienvenidas todas, bienvenidos todos. Mucho éxito, mucho gusto y a triunfar, Valquirias. Un placer. Muchas gracias. Gracias, Muchas profesor. gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias igualmente, maestro. Buenos días. Gracias, igualmente, buenos días. Muchas gracias. Hasta luego, buen fin. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Buen fin, cuídense. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Me encantó su ponencia. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, buenos días. Muchas gracias.